Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muera colgado en un madero. Gálatas 3:13. Venimos hablando de la maldición que se decretó al mismo tiempo que se entregó la ley de la montaña en el monte Sinaí. Y hemos entendido que la ley de la religión es la manera en que el ser humano hace una alianza con Dios desde sus propias fuerzas, donde hace un pacto rociado con sangre de animales que sella el compromiso de cumplir con lo establecido en la ley escrita por Moisés y expandida por la tierra en las diferentes culturas religiosas que reconocen al Dios de la Biblia como el único y suficiente Dios. Bienvenidos a esta nueva entrega de las buenas noticias. Solo los que quieren aprender son valientes para escuchar, entender y practicar. El reino de los cielos no está compuesto por una serie de dogmas religiosos y prácticas rituales que nos concedan el favor de Dios. En verdad, el reino está compuesto por un rey soberano, unas leyes que establecen su gobierno y un pueblo que lo escucha y obedece. A diferencia de los reinos de la tierra, los súbditos del reino de Dios son llamados a Él por amor, y las leyes que los gobiernan son obedecidas por ese mismo amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Esta sentencia del apóstol Juan muestra el plan de redención que Dios programó para ofrecer la vida perdida en el Edén por el pecado a todo aquel que crea en Jesucristo y lo que Él proclamó. Esto quiere decir que la maldición proferida por Dios mismo en el huerto cuando castiga a la pareja de delincuentes Adán y Eva, y que extiende a todos los descendientes de ellos, que es la muerte por el pecado, pierde efecto al cumplir la condena, pues Dios mediante el sacrificio de Cristo satisface su justicia, y sabemos que todo delincuente, después de que paga su condena, queda libre de culpa, o más bien, su culpa está pagada. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana, escribe el apóstol Pablo a los romanos. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. Esa es la penitencia que el Mesías nos impuso. Al pagar por nosotros, ahora nosotros tenemos que esforzarnos para no pecar. Él siempre terminaba la sanidad con la frase: vete y no peques más. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, continúa el apóstol, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas que hacían, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:20-23. Así que por su gran amor, Dios pagó en su Hijo Jesucristo todo el pecado que engendró la muerte en la raza humana desde Adán hasta hoy, rompiendo la maldición de la muerte, haciendo maldito al crucificado. Así como los hijos eran de carne y hueso, escribe Pablo, también Él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera a aquel que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esta manera liberara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud. Carta a los Hebreos 2:14 y 15. Y esta es la otra parte de la libertad que nos otorgó la maldición del Mesías Jesús. Pues
todos los que eran esclavos al cumplimiento de normas y leyes religiosas por temor a la muerte, entienden que ya no se es salvo por el cumplimiento de la ley de la religión, sino por la fe en el Hijo de Dios, la obra de la redención y la obediencia a la ley del amor. De igual manera, la maldición decretada por Moisés, escrita en Deuteronomio 28 que leímos ayer, también pierde vigencia, pues ahora no es por escuchar la ley del monte Sinaí y obedecerla, sino por escuchar la ley del monte Calvario y recibir la gracia del amor de Dios. Más que escuchar, es por creer, pues no es salvo el que escucha, sino el que escucha, entiende y entonces obedece porque cree. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, continúa Juan en su Evangelio, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 17 y 18. Aún más profunda esta sentencia que la anterior, pues la ley expresada en ordenanzas entregada por Moisés en el monte Sinaí se dio para un pueblo que debía enseñarlo a todo el mundo, pero este pueblo, en lugar de conquistar la tierra, fue conquistado por ella, y en lugar de enseñar sus leyes y mandamientos, los abrazó para su protección y se aisló del mundo, condenándolo por no ser de su pueblo. Pero la ley firmada con la sangre de Cristo en el monte Gólgota no es para un pueblo, sino para el mundo. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, a liberarlo de la esclavitud del pecado y a quitar toda maldición que lo ata a la condenación eterna. Es cierto, escribe el apóstol, que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de las novillas se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Hebreos 9, 13 y 14. Así que quien puede creer recibe la limpieza de su conciencia y no necesita hacer obras religiosas para pagar un sobrecosto por lo ya adquirido por la fe profesada en la obediencia a la ley de Cristo. Esto es que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, pues la salvación fue un regalo de Dios que se manifiesta en la obediencia a la ley del amor que está por encima de la ley de la religión. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe, escribió el apóstol. Esta no nació de ustedes, sino que es un regalo de Dios, ni es resultado de las obras de la religión para que nadie se vanaglorie. Efesios 2:8. Lo que el apóstol en verdad nos está enseñando es que no es por nuestro esfuerzo, que el amor de Dios nos da la oportunidad de alcanzar sus promesas si nosotros ponemos la fe en el Hijo de Dios. Creer es un acto de la voluntad, pero debe ser el resultado del conocimiento y no de la superstición. El mismo Señor dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te glorifique a ti. Pues le has dado a tu Hijo la autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Juan 7, del 1 al 3. Aquí otra vez el Señor nos aclara la necesidad de creer, no en la superstición, sino creer por el conocimiento, y el conocimiento nos lleva a obedecer voluntaria y felizmente. Juan continúa aclarando la obra mesiánica cuando escribe: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 19 al 21. Aquí la condena cambia de rumbo. Ya no hay condena si cumples o no con los ritos religiosos, ni con las fiestas bíblicas, o con una u otra ordenanza de la ley mosaica. Ahora la condena está en no aceptar la verdad, hacer las cosas que la naturaleza pecaminosa exige y vivir en oscuridad y maldad, aunque cumplas con todos los requisitos de la ley, de la religión y del mundo.
En la carta a los Hebreos, el apóstol hace una explicación detallada de los pactos establecidos con Dios. Uno, el pacto con Israel mediante Moisés como mediador, quien, con ordenanzas y cultos, establece una manera de acercarse a Dios para obtener su misericordia. Y esta es a través de la ley ritual, sellada con la sangre de los corderos y presentada por el sumo sacerdote para perdón de los pecados del pueblo y los suyos propios. ¿Es válido este pacto? Claro, hasta que aparece uno mejor, pues las leyes rituales y morales escritas en piedra no penetraron en el corazón del pueblo que las practicaba, como hoy las leyes rituales de la religión organizada no penetran en el corazón de sus fieles, que aprendieron a lidiar con el pecado y el culto, sin entender que no es posible adorar a Dios mientras no se está puro y limpio de corazón. Por eso, antes de entrar en el santuario, era necesario la purificación lavando el cuerpo con agua. Pero esta agua no lava la conciencia ni fija las leyes de Dios en el corazón humano. Por eso ese pacto fue inoficioso, pues no logró la vida espiritual para la cual es necesario morir al yo y resucitar en Cristo. Mas Dios entonces, explica Pablo en su carta, se provee de un mejor pacto que se basa en esta declaración. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrecen los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Hebreos 10, 11 al 18. Así que si la ley de Dios, que es la ley del amor, no está en tu mente y corazón, de nada sirve cumplir con los mandamientos y ordenanzas del antiguo pacto. Al decir nuevo pacto, escribe Pablo, se ha dado por viejo el primero, y lo que es viejo y anticuado está en vía de desaparecer. Hebreos 8:13. Es por esto tan importante entender que este nuevo pacto requiere un nuevo y verdadero compromiso para obedecer la ley escrita en nuestra mente y corazón. Pues continúa Pablo diciendo, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando hayan 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en el cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Hebreos 10, 26 al 29. Oremos. Padre omnipotente, lleno de gracia y lleno de amor. Hoy mi corazón se contrista por entender que el sacrificio de tu Hijo tenía en sí mismo el propósito de proporcionarme un camino a tu trono. Que su sangre derramada nos limpia la conciencia y que tu Espíritu en mí me llena de tu paz y me guía a hacer lo correcto en todo momento y lugar. Que es la luz que alumbra mi caminar y la guía para mi proceder. Gracias por tanto amor inmerecido, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por quitar el oprobio y la maldición de mi vida al clavarla en la cruz de tu sacrificio. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.